Hemos visto, hermano, hasta aquí, hemos hablado de la importancia que la Iglesia use los diferentes niveles de organización para que todos los miembros estén articulados. Ahora vamos a hablar acerca de la movilización, ¿no? En esta última sesión hablaremos de la movilización misionera personalizada de los miembros de la iglesia local, a través de todo el proceso que es la siembra, el cultivo y la cosecha. La movilización en el lenguaje agrícola en la Biblia. Hay un lenguaje de tipo agrícola en la Biblia, entonces que hay que entenderlo, y vamos a comenzar con este texto bíblico. Mateo 13, 37 y 38. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. El que siembra, el sembrador, ¿no? El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, ¿no? En la palabra de Dios es Jesús. Entonces el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador es Jesús. Ahora Jesús como sembrador necesita tierra y buena tierra. Y la Biblia dice, el campo es el mundo. Entonces ese campo, ese lugar de cultivo, el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Todos los miembros bautizados son la buena semilla. Y las cizañas son los hijos del mal. Entonces note que hay dos tipos de semillas. Una semilla buena, una semilla mala. Hay un campo bueno y hay un sembrador. Jesús es el sembrador. Él es el que anda por allí sembrando en nuestros corazones cosas positivas, cosas buenas. Todas las veces que veamos algo bueno en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestra misma vida personal, es porque Jesús ha sembrado cosas buenas. Él es el sembrador. Jesús es el sembrador. Y ojalá que tú y yo, como semillas buenas, podamos estar en las manos de ese sembrador. Ahora, todo sembrador, decíamos, necesita de buena tierra. El mundo es esa buena tierra que el sembrador necesita. Tierra buenísima, dice Mateo 13:8, le llama tierra buenísima. ¿Quiénes son aquella tierra? No solamente es el mundo, en forma más específica, son aquellos que te conocen a ti, pero no conocen a Dios. Por ejemplo, tú tienes algún pariente que te conoce a ti, pero no conoce a Dios, la Biblia le llama tierra buenísima. Tienes algún vecino que te conoce a ti, pero no conoce a Dios, la Biblia le llama tierra buenísima. Tienes algún amigo que te conoce a ti, pero no conoce a Dios, la Biblia le llama tierra buenísima. Tienes algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, algún patrón, algún proveedor, algún cliente que te conoce a ti, pero no conoce a Dios, la Biblia le llama tierra buenísima. Por favor, es importantísimo que entendamos este concepto para entender la importancia de la movilización. Todos aquellos que te conocen a ti, pero no conocen a Dios, la Biblia le llama tierra buenísima. Así que a estas alturas ya puedes ir identificando a quién es la tierra buenísima. Tu pariente, tu amigo, tu vecino u otro. La buena semilla son los hijos del reino. Juan 1:12 dice que todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces todos los que se han bautizado han llegado a ser hijos del reino y por lo tanto la Biblia les llama semilla buenísima. Tú eres una semilla buenísima porque te has entregado al Señor Jesús y tu vecino que te conoce a ti pero no conoce a Dios es una tierra buenísima. Y el sembrador es Jesús. Entonces hay un sembrador, hay una semilla, hay una tierra. Pero hay una semilla mala. ¿Y quiénes son las semillas malas? Dice que son los hijos del maligno. Pero en sí, ¿quiénes son realmente las semillas malas? Las semillas malas son semillas que un día fueron semillas buenas, pero que se han malogrado porque todo el tiempo han parado en el granero. Vamos a entender eso un poquito para que sigamos el hilo. Si tú tienes 100 miembros en la iglesia, bautizados, quiere decir que tú tienes en el granero, que es la iglesia,
tú tienes 100 semillas buenísimas en la iglesia. Ahora, la iglesia es el granero donde están las semillas. Ahora, la semilla para que pueda crecer, para que pueda ser sana, la semilla no tiene que estar en el granero. La semilla tiene que estar bajo la tierra. ¿Y quién es la tierra? Son aquellos que no conocen a Dios. Entonces, si el miembro está bajo la tierra es porque está sirviendo a la tierra, entonces esa semilla va a fructificar en la tierra. Pero si tú dejas la semilla en el granero, ahí tanto tiempo, la semilla termina malográndose y ya termina no sirviendo para la siembra. Esas semillas que han quedado en el granero y por no estar en la tierra se han malogrado, la Biblia le llama cizaña. Entonces hay un sembrador, hay una buena tierra y hay semillas que pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿verdad? Entonces eso va a depender de dónde estén. Los que están en la tierra van a ser buenas, los que no están en la tierra van a ser cizaña. La cizaña entonces son los hijos del maligno, aquellas que alguna vez fueron semillas buenas. Hablemos un poquito de la movilización y la obra del Espíritu Santo, que tiene que ver el Espíritu Santo con la movilización. Marcos capítulo 4, 26 al 28. La palabra de Dios dice, así es el reino de Dios, ¿ah? El reino de Dios. Entonces aquí vemos un personaje que está en el plan de la salvación, que es Dios. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ese hombre, ya vimos que es el Hijo del Hombre, que es el sembrador, es Jesús. Y el sembrador toma en sus manos la buena semilla, que es el miembro bautizado. O sea, tú ahí puedes poner tu nombre, porque eres un miembro bautizado. Está Dios, está Jesús, está el miembro bautizado. Y el miembro bautizado, para que esté sano, tiene que tener un estudiante de la Biblia, una persona a quien le esté sirviendo, a quien le esté testificando. Esa es la tierra. Entonces, la semilla, ¿verdad? Esta semilla de acá necesita tierra. Y dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando la semilla está debajo de la tierra, el agua, que es el Espíritu Santo, humedece la tierra y esa semilla la va a germinar, la va a quebrantar. Va a abrir ese caparazón duro que tiene la semilla, porque toda semilla tiene un caparazón duro para cuidar el embrión. Con la humedad de la tierra, esa semilla se parte y sale el embrión. ¿Quién hace ese milagro silencioso de germinar la semilla? El agua. Aquí dice, sin que él sepa cómo, así obra el Espíritu Santo. Entonces acá aparece el Espíritu Santo. Entonces quiero que observes quiénes participan en la salvación de un ser humano. Está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo, está el miembro bautizado y está el miembro no bautizado. Fíjense qué importante es la tierra en el plan de la salvación. La semilla necesita de tierra. El Espíritu Santo necesita de tierra porque es en el lugar, es en la tierra donde el Espíritu Santo va a germinar la semilla. Imaginémonos que no existe esta tierra. Imaginémonos que tú eres un miembro de la iglesia que alaba a Dios, que acepta a Jesús, que clama por el Espíritu Santo, te has bautizado, pero tú no tienes un estudiante de la Biblia, tú no compartes la palabra con nadie, no tienes a alguien que sea tu tierra, y entonces estamos en blanco así. El Espíritu Santo no va a poder hacer ninguna obra en ti, porque para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti, el agua cae sobre la tierra. Y si tú no tienes tierra, eres de esos miembros que está en el granero, no tienes tierra, entonces algo va a pasar ahí. Tú necesitas un estudiante de la Biblia. Los estudios dicen que 97 de cada 100 miembros de la iglesia no están compartiendo la palabra. Eso quiere decir que usted tiene un granero lleno de buenas semillas que tienen la posibilidad de que se malogren, de volverse cizaña. Pero si tú quieres ser sellado por el Espíritu Santo, tú necesitas de esta tierra. Miren lo que dice la hermana Juan. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza.
Es decir, si tú tienes un niño que aceptó a Jesús, este mensaje es para él. Si tú tienes un anciano que apenas puede caminar, pero aceptó a Jesús, este mensaje es para ese anciano. Si tú tienes algún joven, algún adulto que aceptó a Jesús, este mensaje es para esa persona. Ahora, si tú eres el director misionero de una iglesia y tú vas a creer que solamente 4 o 5 hermanos misioneros son los llamados a hacer la obra, tú no estás entendiendo la iglesia como un todo. Por eso en las sesiones anteriores te he explicado que la iglesia es un todo. La iglesia es una unidad. Entonces tú tienes que interesarte de que cada miembro de la iglesia esté sano. Y para que cada semilla de la iglesia esté sana, cada semilla debe ser puesto debajo de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que cada miembro tiene que tener una persona quien esté compartiendo la palabra. ¿Y por qué tiene que ser así? No porque para ganar almas, no te confundas. No es para ganar almas, es para que el Espíritu Santo obre en tu vida. En otras palabras, la predicación es una necesidad porque el Espíritu Santo es el único lugar donde te puede germinar. ¿De qué sirve que estés alabando a Dios, gritando a Dios, clamando a Dios y no estés bajo la tierra? Por eso la promesa del Espíritu Santo no se limita a edad ni raza. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor redentor y su gracia salvadora. Entonces aquí quiero que veas la necesidad de tener una tierra, de definir una tierra. Yo tengo que preguntarte, ¿quién es tu tierra? Tú me tendrías que decir el nombre de una persona, porque el terreno es el nombre de una persona que te conoce a ti, pero no conoce a Dios. Ahí entonces la importancia de la buena tierra o del estudiante de la Biblia. Pongamos un ejemplo bíblico a esta realidad. Nicodemo. La Biblia dice que Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos. Evidentemente, hablar de Nicodemo no estamos hablando de un hombre del mundo. Estamos hablando de un miembro de la iglesia que tenía muchos años en la iglesia y además era rabino y era maestro de Israel. Entonces no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre de la iglesia. Nicodemo puede ser perfectamente tú, puede ser yo. Somos parte, tenemos años en la iglesia. Y Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, tiene que nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces ahí encontramos a Dios, encontramos a Jesús, encontramos a Nicodemo. Y entonces le dice el Señor, mira, tú has aceptado a Dios, tú dices que yo soy bueno, que crees en mí. Tú eres un hijo de Israel, tú te has bautizado, eres una semilla buenísima. Pero yo te estoy diciendo que tu semilla buenísima tienes que volver a nacer. Ahora, Nicodemo es un rabino y entiende perfectamente qué le está queriendo decir Jesús. El judío entiende este lenguaje. Y por eso que le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, yo ya soy una persona bautizada. ¿Quieres que me bautice nuevamente? ¿Quieres que vuelva al vientre de mi madre y vuelva a nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice, ¿voy a volver al vientre? Entonces acá aparece el vientre y nacer. Y Jesús le dijo, exactamente eso es lo que te estoy diciendo. Que si no, el que nace de agua solamente, o sea, del bautismo, y no tiene el bautismo del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, si tú quieres entender, tener una vida plena en Dios, tú no solamente tienes que nacer de agua, tienes que nacer del Espíritu. ¿Y cómo se hace esa obra? Dijo Nicodemo. Y el Señor dijo, es como el viento. El viento sopla de donde sea. Tú no ves el viento. Es como el pasaje anterior. Obra sin que nadie sepa cómo, en la oscuridad. Y entonces es como el viento. El Espíritu Santo te tiene que sellar, pero tú tienes que ir al vientre de tu madre. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Entendámoslo desde David. Mire lo que la Biblia dice. David en el capítulo 139 de Salmos
El versículo 14 dice, tus manos me hicieron, tus ojos vieron mi embrión cuando en el vientre de mi madre me formabas. Eso le dice en el 14. Pero miren lo que dice el 139:15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Está hablando del cuerpo, cómo se formó en el vientre de su madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Según David, él fue entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Y qué significa tierra aquí en Salmos? Vientre. ¿Y qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú eres un miembro bautizado, eres una semilla buenísima, pero si tú te quedas en tu granero ahí encerrado en tu pueblo de Israel, si tú te quedas ahí y no te pones debajo de la tierra como buena semilla, no vas a nacer de nuevo. El bautismo de agua, naces como semilla. Eras tierra, te dieron los estudios bíblicos, te convertiste en una semilla, ese es tu primer nacimiento, naciste de agua. Pero ahora tú tienes que nacer de nuevo, es decir, tienes que volver a la tierra, tienes que volver al vientre. Pero esta vez vuelves al vientre como semilla. Y cuando te vuelvas a meter nuevamente al vientre, el Espíritu Santo te va a germinar. Entonces ya aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, imagínense, Nicodemo era así como está en el cuadro. Tenía a Dios, reconocía a Jesús, clamaba por el Espíritu Santo, pero no tenía tierra, no había vientre. Entonces Nicodemo necesitaba del vientre para nacer. Ahora, si tú, ¿no es cierto? Si esta es tu vida, medita. Ahora, si eres un papá, pregúntate por tus hijos. De repente tus hijos están activos en la iglesia, pero no tienen tierra. ¿Cuántas personas claman por el Espíritu Santo? Y piensan que el Espíritu Santo se recibe en una vigilia, en 40 días, o cantando, alabando. Todo eso está bien, no hay que dejar de hacerlo. Pero el agua cae sobre la tierra. Y si tú no estás en la tierra, el Espíritu Santo no te va a germinar. Tú necesitas tierra. Ahora, quiero que te des cuenta, la importancia de la testificación no es ganar almas. La importancia de la testificación es poner al miembro en el lugar perfecto para que la lluvia temprana y la lluvia tardía lo germine. Entonces tú necesitas un vientre. Y ya hemos dicho que el vientre es la tierra, es decir, los parientes, los amigos, los vecinos que te conocen a ti, pero no conocen a Dios. Solamente cuando tú entiendes eso, el Espíritu Santo te va a sellar. El Espíritu Santo te va a sellar. ¿Quieres tener la lluvia tardía? La lluvia tardía está cayendo a raudales, pero cae sobre la tierra. Y si tú lo estás buscando en cualquier lugar, menos donde el Espíritu Santo se está manifestando, por eso te estoy invitando a que reflexiones esta mañana. Tú necesitas ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los 144,000? Son los que fueron sellados. Los 144,000 sellados. ¿Y por qué el Señor Jesús todavía no viene? Porque ha dicho a los ángeles que pongan su mano sobre los 4 ángulos de la tierra para que los vientos no dañen la tierra. Porque el Señor está esperando que su iglesia sea sellada. Cuando los discípulos regresaron de testificar, dijeron, Señor, hasta los demonios se someten a nosotros. Y Jesús le dijo, no se alegren por eso. Alégrense porque por haber hecho la tarea que acaban de hacer, sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Los que van de 2 en 2 a testificar. Porque es allí donde el Espíritu Santo te germina. De ahí la importancia. Yo te pregunto, ¿cuántos de los miembros de tu iglesia te gustarían que sean quebrantados por el Espíritu Santo? Tú me vas a decir todos. ¿Dónde hay que poner a esas semillas para que sean quebradas, partidas y para que comiencen a crecer? Hay que ponerlos debajo de la tierra. Entonces yo te pregunto si eres el director de la obra personal. Si Dios te ha llamado a poner semillas bajo tierra,
Tú tienes un plan para poner a todos los miembros bajo tierra. A los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿O eres de las personas que cree que la predicación es para los talentosos, para los que tienen el espíritu misionero y el don de la predicación? No, cuidado. Como líder de la iglesia, Dios te ha puesto allí para llevar a todos a la experiencia feliz de recibir el Espíritu Santo. Y la única manera de recibir el Espíritu Santo es cuando tú estés bajo la tierra, sirviendo al que no conoce a Dios. Ahora, si optas por no hacer eso y por quedarte en el granero, como mucha gente que tiene 20, 30 años metidos en el granero, se han convertido en cizañas, porque las cizañas son los que te conocen a ti, conocen a Dios, pero estorban el trabajo del Señor. Y tanto tiempo están como cizañas que terminan malogrando la obra de Dios. Ese era el caso de Nicodemo. Y el Señor, por amor a Nicodemo, le está tratando de sacarlo de ese estado de cizaña. ¿Cómo podemos hacer esta tarea? Bueno, te voy a presentar 7 principios cómo poder movilizar a la iglesia. Número 1. Mateo 10, 5 y 6, Jesús le dio la primera instrucción al grupo. Le dijo, no se metan por samaritanos ni vayan con gentiles. En otras palabras, no trabajen con desconocidos. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le dijo a los discípulos, bueno, para empezar el trabajo, primero tienes que saber a quiénes vas a trabajar, con quiénes vas a trabajar. Eso se llama que hay que definir la tierra. Por ejemplo, cuando un agricultor va a comenzar a trabajar, primero define el terreno donde va a trabajar. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú para la obra misionera hay que definir el terreno. Si eres el encargado de la obra misionera de la iglesia, antes de embarcarte a una campaña, primero define quiénes serán las personas que van a recibir tu servicio. Ningún comerciante va a vender a la ciega. Primero hace un estudio del mercado para saber quiénes son los que van a beneficiarse con su producto. Entonces Jesús le está diciendo al grupo, primero defina. Vamos a definir, no gentiles, no samaritanos. Vamos a trabajar con aquellas personas de la casa de Israel. A Marcos 5:19 le dice al endemoniado, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Otra vez aparece la palabra casa. ¿Qué es casa? Los tuyos. Cuando Jesús conoce a Andrés, el primer convertido de Jesús fue Andrés. Y Andrés, obedeciendo el mandato del Señor, fue a su hermano. Esa es su casa, su oikos. A su casa, su pariente, su amigo. Fue a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías. El Señor quiere que trabajemos con la casa. Y la casa es una palabra griega, oikos, que su significado es personas de mi entorno social cercano. O sea que la palabra oikos básicamente es parientes, amigos, vecinos, otros que te conocen a ti, pero no conocen a Dios. ¿Cómo puedo definir mi tierra? De tu entorno social cercano. Abre tus ojos, abre tus oídos para ver el clamor de los que están cerca de ti. Tal vez es un pariente, un amigo, un vecino. Y no es como antes nos enseñaban. Vamos al mundo a predicarle a esos filisteos, a esos hijos del diablo, vamos a llevarle el evangelio. No, no, no. No es que ellos te necesiten a ti. Es que tú necesitas de ellos. Porque si tú como buena semilla no tienes tierra, tú no vas a crecer. Entonces, si tú tienes un vecino que no conoce a Dios, ese vecino es buena tierra. Y tú como semilla necesitas de esa tierra para crecer. Así que la próxima vez que veas al vecino, di, oh vecino, eres tierra buenísima y yo te necesito para crecer. ¿Cuántos miembros de tu iglesia necesitan de tierra para crecer? La respuesta a esa pregunta va a cambiar completamente tu estrategia de trabajo. Pero si tú crees que has sido puesto en la iglesia para cumplir trabajitos, entonces sigue haciendo lo que has hecho siempre. Cumple tus metas, cumple tus blancos. Pero si tú has sido llamado para salvar una iglesia para Dios, entonces replantea tus acciones.
Cada miembro de la iglesia, cada joven, adulto, menor, como buena semilla, debe definir su tierra, es decir, sus parientes, amigos, vecinos, a quienes servirá con el evangelio. La pregunta es, pastor, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, yo te voy a dar algunas indicaciones cómo puedes seleccionar tu tierra. Primero, haz una lista grande de tus parientes, amigos, vecinos y otros que te conocen a ti, pero no conocen a Cristo. Pon ahí una lista, parientes, y pon la lista de parientes. Amigos, y pon la lista de amigos. Vecinos, y haz una lista de vecinos. Otros compañeros de trabajo, haz una lista. Esa lista grande puede tener 20, 30, 40. Yo he tenido experiencia con gente que tenía hasta más de 100 personas en su lista. Estaban rodeadas de gente que los conocen a ellos, pero no a Dios. A esa lista yo le llamo banco de estudiantes de la Biblia. Es importante que todo cristiano que quiera definir, primero haga una lista grande para visualizar que tu mercado es enorme. Eso es lo que en el mundo se llama estudio del mercado. Jesús lo hizo de manera sencilla cuando le dijo a los discípulos, no gentiles, no samaritanos, vamos a seleccionar dónde vamos a trabajar. Una vez que tienes esa lista grande, entonces con oración, mínimo 7 días, ora por esa lista grande. Y con la ayuda del Espíritu Santo, la asistencia de Dios, el Espíritu Santo, selecciona de esa lista grande a solo 5 personas. Solamente 5. Puedes tener 20, 30, 40, pero de esa lista grande, selecciona solamente a 5 personas con oración. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Esas 5 personas le vamos a llamar tu tierra. Ellos son tu tierra, tu terreno misionero. Esa es la tierra donde tú vas a ponerte debajo, vas a servir, vas a testificar. Ah, mi hermano, si entendieras que esa tierra es importantísima para que Dios obre en tu vida. Si tú no tienes esa tierra, difícilmente el Espíritu Santo va a poder obrar. Aquí te presento una tarjeta, un modelo, puedes mejorarla. Es una tarjeta donde pones parientes, amigos y vecinos, una lista grande. Una vez que has hecho esa tarjeta, entonces con oración usa estas 2 tarjetas pequeñas, con solamente espacio para 5 nombres. Y haz una lista en duplicado, llena en duplicado. Una tarjeta de 5 nombres para ti, para que tengas siempre la tarjeta contigo, puedas orar por esas nuevas personas, y un duplicado para entregarle a la iglesia. De esa manera hemos definido el terreno. Ahora que ya el terreno está separado, porque es lo primero que hay que hacer, separar la tierra, ahora hay que preparar la tierra y la semilla para el trabajo de la siembra. Entonces, vamos a ver qué hizo Jesús. Juan 17, 9 y 20. Juan 17, 9 dice, no ruego por el mundo. Recuerda que el mundo es la tierra. Y Jesús dice en Juan 17, 9, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste. ¿Quiénes son estos que tú me diste? Los miembros del grupo de Jesús, de los 12. Estos que tú me diste son los miembros del grupo, o sea, son las semillas. Jesús está diciendo, no oro por la tierra, sino por la semilla, en la primera parte. Y en el versículo 20 dice, no ruego solamente por estos, o sea, por la semilla, sino ruego por aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. En otras palabras, Jesús oró por sus discípulos, que son la semilla, y también oró por las personas que ellos alcanzarían con el evangelio, o sea, la tierra. En resumen, oró por la tierra y oró por la semilla. Entonces, una vez que tú has separado la tierra, el segundo paso es que tienes que orar por la tierra y por la semilla. Nunca empieces el trabajo sin oración. Mínimo 7 días, ora por la tierra y por la semilla. Nunca testifiques si no ha pasado suficiente tiempo orando. Dar estudios bíblicos no es meramente enseñar Biblia, es testificar del amor de Dios. Es dejar que Dios hable por nuestra boca. Dependa siempre de Dios, ore todo el tiempo por la semilla y por la tierra. Curiosamente, los que ganan almas no son los que conocen más Biblia, son los que se dejan guiar por el Señor.
Para dar un estudio bíblico, tú no tienes que saber Biblia. Solamente tienes que saber decir, lee aquí y escribe aquí. Porque la palabra de Dios tiene poder para partir cualquier coyuntura. No te preocupes en interpretar la palabra. La palabra tiene poder para cambiar los corazones de la gente. Pero el diablo le ha metido miedo a la gente diciéndole que solamente los que son capaces, instruidos, entrenados pueden ir a dar estudio bíblico. No. Si tú has experimentado el encuentro con Dios, tienes algo que contar. Y a partir de la palabra de Dios puedes ir a compartir con la gente. ¿Cómo lo hago, pastor, esta parte? Muy bien. Primero, ¿cómo hacemos este segundo nivel de la oración? Primero, ora en forma personal todo el tiempo. Como tienes una tarjetita con los 5 que has seleccionado, lleva contigo siempre esa tarjeta y ora por esas personas que son tu terreno misionero. Ese es el primer nivel de la oración. En segundo lugar, ora por esa tarjeta también con tu pareja misionera o con tu grupo pequeño. Oren siempre por ellos. Y en tercer lugar, la iglesia hará oración por todos los terrenos misioneros de la iglesia y por todas las semillas de la iglesia. Puedes usar el plan cofre viajero de la oración. ¿Cómo es ese plan cofre viajero de la oración? Es un cofre que hace la encargada de oración de la iglesia y ahí depositan todos los hermanos el duplicado de sus tarjetas. Ese cofre se le da a una familia por semana. Esta semana se le da a la familia Pérez. Ellos se llevan a la casa, toda la semana oran por ellos. Al fin de semana vuelven a traer a la iglesia el cofre, se le da a otra familia y así el cofre va viajando de familia en familia y la familia todos los días van orando por esos. Es una experiencia linda para la familia y es una experiencia bonita porque dejamos que el Espíritu Santo guíe el trabajo misionero de la iglesia. Usa entonces la tarjeta, esta tarjeta Mi Terreno Misionero, para hacer la oración. Vamos al paso número 3. Ya tienes la tierra separada, ya has preparado la tierra y la semilla con oración intercesora, ahora viene el número 3. Preparen las parejas misioneras de 3 dobleces. Alguien dice, las parejas son 2. Sí, pero acá te estoy diciendo que se llaman pareja de 3 dobleces. Marcos 6:7 dice que el Señor los envió de 2 en 2. Es importantísimo saber que la obra misionera no se hace de uno, porque los éxitos no tienen que ser individuales, los éxitos tienen que ser del equipo, ¿no? Entonces el Señor organizó a los discípulos de 2 en 2. Él era el tercero, de 2 en 2. Entonces tú ves el muñequito de rojo, es como una célula viva, que es la primera organización del organismo vivo, una célula, ya es un organismo vivo, tiene un plasma y un citoplasma, y tiene un núcleo que es el ADN. Bueno, la iglesia tiene a este líder de rojo que es el ADN, tiene toda la información, tiene toda la capacitación, y le pide que se ocupe de 2 discípulos de la iglesia que todavía no tienen toda la información. Entonces se organiza, esta es la organización mínima de la iglesia, parejas de 3 dobleces, porque se le da a una persona que va a cuidar de ellos. Vamos a verlo mejor aquí en el cuadro. Miren lo que dice Eclesiastés 4 de 9 al 13. 2 son mejor que 1, por eso hablamos de parejas, 2 son mejor que 1. Pero el texto termina diciendo, pero cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Es decir, 2 son buenos, pero 3 es mucho mejor. La deidad son 3, Padre, Espíritu Santo, Hijo. El Padre envía al Hijo, el Padre envía al Consolador, el Espíritu Santo. Es decir, el Padre trabaja con el Hijo y el Padre trabaja con el Espíritu Santo. Este líder que la iglesia llamaría, trabajaría, vamos a ponerlo acá, sí, trabajaría, mire, con el de la mano izquierda para tu pantalla y formamos la pareja número 1. Y cuando ayuda al otro, formamos la pareja número 2. Por eso llamamos parejas misioneras de 3 dobleces. Y esta organización mínima celular es importantísima. Si quieres que el organismo vivo funcione,
primero tienes que organizar. La obra no se hace solo. Entonces tienes que organizar a tu iglesia así, en todos los niveles. Tenga a todos sus miembros organizados en parejas misioneras de 3 dobleces para brindarles servicios personalizados, ya sea para entrenarlos, ya sea para atenderlos pastoralmente, o ya sea para llevarlos a predicar. ¿Cómo hago eso, pastor? Muy bien. Primero, si la iglesia te llamó para que hablando de las lecciones que hemos hecho anteriormente, si yo fuera el anciano de la iglesia, yo nombraría 7 personas claves de la iglesia, cada una que se ocupe de cada división. Ese sería el grupo pequeño del anciano. Y cada líder de cada división, ¿verdad?, está llamado a formar a los miembros de esa división en grupos y dentro de los grupos en parejas. Si eres uno de esas personas que ha sido llamada para cuidar de 2 personas, como líder movilizador, ora por los discípulos que llamarás para formar tu equipo, es decir, ese equipo de 3 dobleces. Segundo, llámalos de manera personalizada en su casa. Así como Jesús fue a llamar a Andrés y a Pedro. No lo llamó con WhatsApp ni en un púlpito. Fue a su trabajo, les pidió un tiempo, les habló, los llamó de manera personalizada. Ora y después como Jesús, llámalo uno a uno. En tercer lugar, una vez que ya lo has llamado, Jesús le dijo, venid en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Es decir, lo llamas, pero te comprometes a entrenar. Y este entrenamiento no es masivo, este entrenamiento es personalizado. Porque te estoy diciendo que tiene que haber un hombre que sea el ADN de la iglesia, que tiene la información de la iglesia. Es el líder que va ahora a cuidar de 2 miembros de la iglesia y le va a dar el entrenamiento de manera personalizada. Ora, llama, instruye. Entonces ya estamos en el nivel 3. Primero hemos separado la tierra. Segundo, hemos preparado la tierra con oración intercesora por la semilla y por la tierra. Y tercero, hemos organizado las parejas para que saber quién con quién va a trabajar. Número 4. ¿Qué hizo Jesús? Dice Mateo 10:5, una vez que organizó, Jesús dice, les dio instrucciones. Ahora que ya tiene al grupo bien organizado, hay que instruir, hay que dar instrucciones, hay que capacitar. Entonces, Jesús, antes de enviarlos a predicar, les dio instrucciones de cómo saludar, qué mensaje decir, qué cosa llevar y qué no llevar. Es importantísimo. Usted no vaya a mandar a la gente sin entrenamiento. Este entrenamiento debe ser personalizado e impartido por los líderes movilizadores del grupo pequeño. Ahora, si usted lo puede hacer también de manera masiva, pues no le garantizo que va a tener los resultados que espera. Todo masivo no alcanza a todo. El problema es que estamos acostumbrados a trabajar en el nivel 1, que ya lo hemos visto en la sesión anterior. Y en el nivel 1, yo le llamo entrenamiento de piñata, porque no todos pueden lograr alcanzar los dulces. El entrenamiento personalizado es el que te va a dar éxito. Es un entrenamiento permanente a lo largo, ya sea de la siembra, del cultivo y de la cosecha. ¿Y cómo hacemos ese entrenamiento? Primero, si tú eres el líder y tienes a 2 personas que vas a entrenar, dale la información por escrito. Cerciórate, ponle las palabras que va a usar. Esa información tiene que ser sencillo, concreto y preciso. Eso tiene que ver con la capacitación. Capacitar es dar información. Es como, por ejemplo, al soldado tú le das capacitación, ¿qué es un fusil? Y lo capacitas, le das la clase, qué es el fusil, cómo se arma, cómo se desarma, etcétera. Toda la clase teórica. La información, eso es capacitar. Una vez que le diste la capacitación, segundo, hay que darle el entrenamiento. Ya tiene la información, ahora tiene que entrenar. Bueno, soldado, ya escuchaste qué es el fusil, ahora toma el fusil, manipula el fusil, dispara el fusil. O sea, en otras palabras, que practique, que gaste balas, pero para que practique, que gaste, tiene que entrenar. Entonces, no solamente tiene que haber capacitación, sino que tiene que haber entrenamiento. Ahora que ya le diste la información, haz que contigo y entre ustedes 3 practiquen. Y una vez que ha practicado, ahora
Se lo llama al soldado y se le dice, ya tienes capacitación, ya tienes entrenamiento, ahora te mereces tu fusil. Eso se llama equipamiento. Dale el equipamiento necesario. Lecciones, guías y otros. Entonces habrás preparado a la persona. Capacita, entrena y equipa. Eso es importantísimo hacer. Entonces ya estamos en el nivel 4. Número 1, hemos separado la tierra. Número 2, hemos preparado la tierra y la semilla con oración intercesora. Número 3, hemos organizado al grupo en parejas misioneras de 3 dobleces. Número 4, le hemos dado la capacitación en el entrenamiento y el equipamiento. Vamos al número 5, llegó la hora de la verdad. Ahora número 5, ¿qué hizo Jesús? Mateo 10:5, los envió. Claro, ya todo estaba previsto, llegó la hora de la verdad, los envió. Ahora, noten que no dice, les dijo, traiga a sus interesados a mi grupo. No le dijo eso. Jesús los envió. Porque Jesús no estaba centrándose en los interesados. Jesús estaba centrando en los discípulos. Él sabía que la testificación era medicina y por lo tanto él no le iba a quitar la comida a ninguno de ellos. Si tú eres líder, no le quites la comida a ninguno de ellos. Si tú dices, yo voy a predicar por ustedes, le estás quitando el alimento a ellos. Dale el privilegio de que hagan la predicación. El grupo pequeño de Jesús era el lugar perfecto para enviarlos a predicar. No era el grupo el lugar donde se predicaba, era el lugar donde se preparaba misioneros para enviarlos a que cumplan la misión. Si tú ves la predicación como medicina, vas a querer que todos lo coman. Si tú ves la predicación como una tarea, vas a pensar que es tarea de los talentosos. Todos deben tener la experiencia de la siembra, el cultivo y la cosecha, porque mientras se pongan debajo de la tierra, el Espíritu Santo los va a sellar. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien. Primero, como tú estás a cargo de 2, si eres el líder, ¿verdad? Entonces, como movilizador, define los días que saldrás con tus discípulos. Por ejemplo, si yo tengo 2 discípulos que atender, acordaré con uno de ellos, voy a salir la primera semana y la segunda semana con el otro, así, intercalado. Precise los días que va a salir con los discípulos. No tienes mucho que hacer porque solo te encargas de 2. No es nada masivo. Segundo, cerciórate que tenga el terreno definido y hayan orado como mínimo 7 días. Ahora que ya has definido cuándo vas a salir, cerciórate que las personas que vamos a visitar se ha orado por ellos por lo menos 7 días. Y que han definido, que no es casualidad. Ah, yo lo voy a llevar a ver a quién encontramos por ahí en el camino. No, no. Haga un trabajo para la gloria de Dios. Y tercero, vaya pues a sembrar, a cultivar, a cosechar según sea el caso. ¿Qué vamos a hacer? Defina el calendario, cuándo sale con uno, cuándo sale con otro. Revise que el terreno misionero esté bien definido, tengan los datos quiénes son. Y tercero, vaya a sembrar, a cultivar y a cosechar. Así llegamos al número 6, paso número 6. Ya tenemos la tierra preparada, mejor dicho, seleccionada, número 1. Ya tenemos la tierra, la semilla preparada, número 2. Ya hemos organizado las parejas, número 3. Ya hemos dado la instrucción, número 4. Y ya hemos ido a predicar, número 5. Ahora el número 6 es el informe misionero. Marcos 6:30, que dice que cuando ellos regresaron de la predicación que Jesús los mandó, se juntaron con él, con Jesús, y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Todo trabajo realizado amerita un informe. Siempre pida informe del trabajo que usted mandó a hacer. Usted le dijo al hijo, mira hijo, quiero que me limpies el carro. Luego pídele informe. ¿Cómo fue? Entonces el hijo dirá, bueno, limpié el carro, papá, encontré un daño aquí, un daño acá, etcétera. Un informe del trabajo realizado. Es importantísimo. ¿Por qué es importante? Es importante, es muy importante el momento del reporte y los testimonios. O sea, cuando uno reporta, entonces uno va a hablar del trabajo realizado, pero también va a hablar de los milagros que vio
mientras realizaba el trabajo, porque el trabajo de la predicación está llena de milagros de Dios. Entonces es importante para anunciar el trabajo que hice, pero al mismo tiempo para adorar al Señor con los testimonios. Además, sirve también para mejorar el trabajo. Porque en un informe uno no solamente habla de lo bueno que hicimos, sino de lo mejor que podemos hacer el trabajo. Entonces, para eso sirven los reportes, para ir mejorando la calidad de nuestro servicio. En la siembra, ¿qué informamos? ¿Cuántos empezaron a estudiar la Biblia? En un programa de cultivo, ¿qué informamos? ¿Cuántos de los estudiantes ya están asistiendo a la iglesia? Y en un programa de cosecha, ¿qué informamos? ¿Cuántos se han bautizado? ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, informe los estudios bíblicos dados. Primero, informe sobre el estudio bíblico que dio. Segundo, cuente los testimonios y milagros que Dios hizo mientras usted cumplía la tarea. Y tercero, mencione qué se hizo bien y qué se puede mejorar para la segunda sesión. O sea, esos son 3 elementos claves en un informe de trabajo. Informe, adore a Dios por los testimonios y evalúe y mejore el trabajo. Y finalmente, punto número 7, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Marcos 6, 31 y 32. Cuando ellos regresaron e informaron, después de haber informado, dice que Jesús los llevó a un lugar tranquilo a descansar. El texto completo dice que habían trabajado tanto que ni siquiera habían podido comer. Y Jesús como un líder, sabe reconocer el trabajo del grupo. Cuando ellos regresaron, ya Jesús les había preparado un lugar de retiro, seguramente con comida para que recuperen las fuerzas y para que descansen. Qué maravilloso es ver a los líderes que saben reconocer el trabajo de su gente. Digo trabajo, no digo resultados. Jesús reconoció el trabajo de sus discípulos y les preparó un retiro para descansar y cobrar fuerzas. Premie a todo el grupo, nunca a individualidades. Es importante esto. Cuando usted va a premiar, no premia a uno, premia al grupo. Jesús nunca quiso que la victoria sea de uno, por eso los mandó de 2 en 2, porque la victoria tiene que ser del equipo. Nunca premia a uno, premia al equipo. En la obra de Dios nunca se trabaja solo, nunca. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua de vida llega a ser fuente de vida. El que reciba llega a ser un dador. Luchemos y oremos para que nuestros hermanos despierten ese espíritu misionero, se conviertan en un agua viva. ¿Cómo hacemos esta última parte? Primero, planifique con tiempo la forma como va a premiar a su equipo. Se nota cuando un líder está improvisando los premios. Vamos a tal restaurante, voy a premiarle por su trabajo. Llegamos y no hemos hecho la reserva, todo está lleno, tenemos que esperar. Ahí se nota que usted improvisó. Nunca improvise lo que va a dar, que la gente sepa que usted planificó el premio, el reconocimiento. Es verdad que los discípulos no esperan premio, pero usted reconozca el trabajo del grupo como líder. Segundo, valore el trabajo, no los resultados. Es posible que uno haya hecho más que otro, pero usted no está premiando los resultados. Usted está premiando el trabajo. Y finalmente, premia al grupo, nunca al individuo. Finalmente, seleccione el premio con tiempo, premie el trabajo y premia al grupo, no al individuo. En resumen, hemos hablado de los 7 principios de la obra misionera. Número 1, seleccione la tierra. Número 2, haga oración intercesora por la semilla y por la tierra. Número 3, organice las parejas misioneras. Número 4, hay que entrenar, capacitar y equipar. Número 5, hay que salir a hacer el trabajo. Número 6, hay que dar los informes misioneros. Y número 7, hay que premiar el trabajo. A ver, rápidamente, una aplicación de esto a los planes de la iglesia. La Biblia, 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Yo planté, siembra, Apolo regó, es cultivo, Dios da el crecimiento, es cosecha.
Toda obra de evangelismo tiene 3 momentos: siembra, cultivo y cosecha. ¿Cómo se hace, pastor, un programa de siembra? Aquí están los 7 principios. Primero, define la tierra. Segundo, ora por la siembra. Tercero, forma las parejas para la siembra. Cuarto, da entrenamiento para la siembra. 5, sal a sembrar. 6, da el reporte de la siembra. 7, premia el reporte de la siembra. Ahora, si tú eres el director de la obra misionera, puedes decir, el plan de siembra lo vamos a llevar del 1 de junio al 14 de junio. Esas 2 semanas dedícale a la siembra. Vamos a un programa de cultivo. Número 1, aplicamos los mismos principios. Número 1, revisamos la tierra, porque ya hemos seleccionado. Revisamos la tierra. Número 2, oramos por el cultivo, porque ya las personas están estudiando la Biblia. 3, fortalecemos las parejas para el cultivo. 4, damos entrenamiento para el cultivo, que es diferente que la siembra. 5, salimos a cultivar. 6, reportamos el cultivo. Y 7, usted premia el cultivo. Generalmente un programa de cultivo demora entre 8 y 10 semanas. Es la parte más larga del trabajo de la iglesia, porque tiene que ver con los estudios bíblicos. Y finalmente hacemos un programa de cosecha y aplicamos los 7 principios. Primero, revisamos el terreno misionero para ver cómo están las semillas que ya se sembró. Número 2, hacemos oración por la cosecha. Número 3, preparamos o fortalecemos las parejas misioneras para la cosecha. 4, damos entrenamiento para la cosecha. ¿Qué textos bíblicos usar? ¿Cómo hacer el llamado? ¿Cómo tomar decisiones? Etcétera. Número 5 es la campaña que la iglesia prepara invitando un predicador. Y llevamos a todos los interesados, los estudiantes, a ese programa. Número 6, el reporte de la cosecha. ¿Cuántos se bautizaron? Y número 7, premiamos la cosecha. 3 por 7, 21 pasos para hacer la obra misionera. En uno de los libros que yo te estoy presentando, que se llama Movilización Misionera Personalizada, aparecen 21 capítulos, donde en cada capítulo yo explico de manera detallada cada uno de estos. Ese es un libro casi obligatorio para un líder de obra misionera, porque ahí le está diciendo los pasos que tiene que dar. Ahí están los libros que les estoy mencionando. En resumen, apreciados hermanos, de todo mi corazón, hemos hecho 4 sesiones y no he pretendido con las 4 sesiones darte todo, pero por lo menos te he abierto el panorama de que sí es posible tener una iglesia sana. Número 1, tenemos, hermanos, que organizar bien los ministerios. Número 2, hay que organizar bien a la iglesia en los diferentes niveles. Y número 3, hay que tener un programa misionero sólido, de tal manera que todos los miembros no sean enviados a predicar, sino sean llevados uno a uno a testificar, porque esa tarea los va a sellar, les va a dar la experiencia feliz de nacer de nuevo. Si tú eres una semilla que no está bajo la tierra, solamente has nacido de agua. Pero si tú quieres nacer del Espíritu, el Espíritu Santo te quiere sellar cuando te pongas bajo tierra. Que Dios te bendiga. Ya te dije, da un comentario en esa página y yo te voy a mandar un resumen de 61 principios bíblicos para que tú contribuyas con tu iglesia sana.